Muy bien. Bueno, entonces la semana pasada, ¿sí me están escuchando bien? ¿Me confirma alguien, por favor? Sí, señor. Perfecto, gracias. Buenas noches, sí, señor. Gracias, perfecto. Entonces vamos a continuar trabajando en el RAD 01. Pues yo no escucho lo que dice. Bueno, entonces la semana anterior estuvimos trabajando lo que tiene que ver con uso de paréntesis. Vamos a revisar el tema de referencias relativas, referencias absolutas y absolutas mixtas. Entonces vamos a abrir el archivo referencias. Recuerden que estamos en el RAD 01, archivos para descargar, referencias. Muy bien. ¿Qué son las referencias en Excel? Pues realmente de pronto el término como tal, de pronto no es muy común. Nosotros utilizamos unos términos más coloquiales, más como en el bajo mundo del Excel, que ahorita los vamos a ver, pero les voy a colocar el ejemplo antes de que lleguemos a realizar estos ejercicios. Cuando yo, por ejemplo, tengo, voy a suponer, estos valores y un ejemplo, necesito sumarlos. Eso es una referencia relativa. Estoy obteniendo un valor con dos valores de celda, dos referencias de celda, las cuales en este caso se encuentran en la misma posición donde yo estoy trabajando. ¿Qué hago? Yo no me pongo a hacer una por una, porque pues no tendría lógica primero que todo. Y segundo, estaría desgastando tiempo cuando la herramienta es funcional, cuando la herramienta es operativa y la hoja de cálculo me va a permitir que yo arrastre esa fórmula. Entonces, cuando yo hago esto, hago mi primer fórmula. Entonces le estoy diciendo, vaya a 1 y súmelo con B1. Cuando yo le doy enter, él me devuelve el resultado y yo simplemente me paro o me ubico en control de relleno. Recuerden que ese cuadrito negro se llama control de relleno y arrastro. Y ahí acabo de ejecutar una referencia relativa. Estoy obteniendo unos valores a través de unos valores de celda. ¿Qué sucedió en ese preciso momento? ¿Qué vemos que sucedió ahí? ¿Se nos afectó la columna o se nos afectó la fila? La fila. La fila, correcto. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros arrastramos en sentido vertical, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, cuando yo hago el arrastre de una fórmula en este sentido, lo que se nos afecta es el valor posicional de la fila. Esto es una referencia relativa. Lo que pasa es que nosotros en el bajo mundo lo conocemos como arrastre la fórmula, arrastre la función, pero realmente ese proceso se llama referencia relativa. Estoy obteniendo un valor de unas posiciones de celdas que en este caso pues se encuentran en la misma fila donde estoy trabajando, pero podría darse que las tengan diferentes posiciones. Lo que pasa es que cuando yo arrastre en sentido vertical, va a haber un cambio y ese cambio se va a ver afectado en el valor posicional de la fila. Muy importante que esto ahorita nos quede muy claro, porque vamos a llegar a las funciones de búsqueda y referencia, las cuales nos van a exigir combinar referencias.
Ahora nomás se van a dar cuenta en el ejercicio. Entonces, esto es una referencia relativa. ¿Y qué se afectó? Lo que el compañero nos dijo ahorita. El valor posicional de la fila. Nunca en un arrastre en vertical, nunca se va a afectar la columna. Siempre se afecta el valor posicional de la fila. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Perfecto. Ahora pasemos al ejercicio de referencia absoluta, que lo tenemos ahí en la hoja de cálculo. Entonces tenemos como una tabla de conversiones. Queremos pasar de pesos colombianos a lo que serían dólar, a lo que serían euro. Luego unos dólares queremos convertirlos en pesos colombianos y unos euros queremos convertirlos en nuestra moneda. Tenemos como referencia la tabla de color verde, donde nos está diciendo lo que representa un peso colombiano, un dólar, perdón, lo que vale para nosotros. Y lo mismo la tasa o el TRM, como lo conocemos, lo que representa. Yo sé que esto está desactualizado, pero es que esa es la idea del ejercicio. Entonces, si yo fuera a hacer la combinación, yo quisiera convertir estos 350,000 pesos, lo que representa en dólar, pues simplemente yo haría una división. Cogería este valor, los 350,000, que en este caso realmente a mí no me interesa si es ese valor o cambia, entonces por eso referencio la celda y lo divido por, en este caso, C3, que es el valor del dólar. Cuando yo le dé Enter, pues me dice que 350,000 pesos son 96,38 dólares. Ahí tenemos la conversión. Un proceso normal, un proceso donde hacemos una división, normalito. Miren lo sencillo que es. Ahora, yo necesito convertir 1.500.000 y 25 millones. Lo normal es que yo llegue y como yo ya tengo la fórmula, pues la arrastre hacia abajo. Pero nos estamos dando cuenta que sucede algo. Vamos a mirar qué sucedió con la siguiente. Entonces, cogió los C10, que es el 1.500.000, perfecto, pero mire por el que me lo dividió, por el valor de lo que es el euro, y no, yo estoy convirtiendo en dólares. Y ahora miremos por qué este no me dio, porque cogió C11, los 25 millones, y me lo dividió por C5. Claro, recuerden que yo les dije a ustedes que cuando nosotros arrastramos en sentido vertical, siempre va a haber una afectación y eso de valor se va a ver afectado en los valores posicionales de la fila, lo que significa que cuando yo inicié en C3, al arrastrar hacia abajo, automáticamente se aumentó el valor de mi fila, lo cual en este caso no aplica para lo que yo necesito. ¿Por qué? Porque es que aquí tiene que ser sobre C3 y acá tiene que ser sobre C3. Entonces yo me voy a la primera fórmula. ¿Y cuál es la celda que se me está afectando? ¿C9 o C3? C3. C3, correcto. Entonces esa es la que yo tengo que aplicarle referencia absoluta, lo que en el bajo mundo de Excel conocemos como fijar, amarrar. Ese es el término que nosotros le damos a las referencias absolutas. Fijar o amarrar. ¿Qué hacemos normalmente? Pues presionamos desde nuestros teclados la tecla F4. Acabo de prender un momentico la cámara. Entonces presionamos desde nuestros teclados la tecla F4. Los que tienen portátiles, hay algunos modelos de portátiles que no funciona la tecla F4, pero no funciona porque no quiera funcionar. Lo que pasa es que la tienen que combinar con la tecla de función, la que dice FN. Eso sucede en algunos modelos. Hay portátiles donde usted presiona F4 y automáticamente le funcionó. Entonces,
¿Por qué sucede eso? Vamos a mirarlo. Voy a colocar por acá un teclado de portátil para que miremos eso, porque puede sucedernos. Entonces yo vengo por acá, busquemos un teclado para que podamos hacer la explicación con mayor claridad. Entonces yo creo que aquí lo tenemos. Si ustedes se dan cuenta, aquí F4, mire que tiene la campanita de sonido. No todos los teclados también vienen con la campanita de sonido. Puede venir con el de brillo, puede venir con el del Wi-Fi, puede venir con la calculadora. Eso es indiferente, eso depende del modelo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta tecla está presentando dos funciones, la de aumentar sonido y la de función como tal de F4, que en el caso de Excel me sirve para colocar referencias absolutas. Entonces puede suceder lo siguiente, porque yo aquí no sabría decirle si tenemos que presionarlo con F4 o me va a funcionar a lo natural. Pero si yo vengo y presiono acá y yo veo que me sube el volumen, entonces yo ya sé que lo tengo que combinar con la tecla Fn. Entonces dejo presionado Fn y a la vez presiono F4. Y ahí me debe suceder lo siguiente. Entonces me ubico en la celda, presiono F4 y mire lo que sucedió. Me coloca unos signo dólar o signo pesos. Me lo coloca al lado de la columna, antes de la columna y antes de la fila. Ese es el que se conoce como referencia absoluta. ¿Por qué? Porque si volvemos a presionar F4, mire lo que va a suceder. Se quita el signo pesos de la columna y se queda únicamente en el valor de la fila. Y miren, si vuelvo a presionar F4, se quita el signo pesos al lado de la fila y se coloca solamente al lado de la columna. Y pues si vuelvo y presiono F4, pues se quita la referencia. Entonces ahí es donde salen los tres tipos de referencia absoluta. Referencia absoluta cuando se aplica para la columna y se aplica para la fila. Referencia absoluta mixta de fila cuando solamente el signo de pesos aparece antes del valor posicional de la fila. Y referencia absoluta mixta de columna cuando el signo pesos aparece solamente antes de la columna. Ahora la pregunta del millón. ¿Cuál de los tres creen ustedes que necesitamos para poder resolver este ejercicio? El de fila, el de columna, ¿cuál de esos tres? Ese, el que tienes ahí, el primero. Aquí me está diciendo el compañero Jonathan que ¿Alguien más? ¿Qué opiniones tienen? Yo digo que ahí podría funcionar el primero y también el segundo. Correcto. Entonces aquí, muy bien, lo que me dijo el compañero ahorita aquí, ese es funcional. Ahí estoy bloqueando la columna y estoy bloqueando la fila. Entonces, si yo lo dejo así y arrastro, muy bien, miren que solucioné. Mire que ya me dejó amarrado, ya me dejó fijo C3. Mire que ya me dejó amarrado, ya me dejó fijo C3. Perfecto. El pero es que nosotros no podemos utilizar siempre la referencia absoluta general. No en todos los ejercicios aplica y ahorita se van a dar cuenta con el siguiente ejercicio que ahí es donde viene la importancia de utilizar de forma correcta la referencia de acuerdo al ejercicio, de acuerdo al escenario que yo esté trabajando. En este caso, vamos a utilizar solamente la referencia absoluta mixta de fila. Mire, ¿y por qué? Porque recuerden que cuando yo lo hice inicialmente y arrastré, lo que se me afectó fue la fila. Recuerden que cuando yo arrastro hacia abajo, la columna nunca se va a modificar. El que se va a ver afectado es la fila. Entonces, ¿qué significa? Que yo necesitaba era una referencia absoluta mixta de fila. Yo no necesitaba bloquear la columna porque es que la columna no tenía necesidad, no tiene necesidad. No estoy diciendo que esté malo si lo dejamos completo, pero es que desde ahora en adelante ustedes se me van a acostumbrar a utilizar la referencia que es.
Entonces le voy a dar Enter, lo voy a volver a arrastrar y tenemos la solución. En este caso necesitábamos una referencia absoluta mixta de fila. Muy bien. ¿Es claro o hay alguna pregunta? Con mucho gusto. ¿Ya conocían los 3 tipos de referencias? No, yo no las conocía. Pero en algún momento la habías utilizado. Sí, pero no sabía que se llamaban así. Ah, correcto, No. sí, porque uno en el mundo, en el bajo mundo del Excel, uno dice, amarre, amarre esa celda, ¿cierto? Ese es como el término que uno utiliza, pero el técnico es una referencia absoluta. Y correcto, Daniel lo que dice, uno generalmente conoce el primero, el que amarra columna y el que amarra fila. Nos vamos a pasar a la siguiente hoja de cálculo. Ya aquí les dejo pues como para que ustedes lo cacharreen, pero esto es muy sencillo. Nos vamos a pasar al que dice práctica referencias. Práctica referencias. Y pues miren que aquí tenemos una referencia relativa. Esto es el escenario que nosotros no debemos, el que debemos tratar de no utilizar en Excel. No porque esté malo, sino que este valor es que hay acá es una repetición de la repetidera y se vuelve una columna innecesaria. Ahí muy fácil, porque yo puedo decirle, coja este valor, multiplíquemelo por este, ¿cierto? Y luego súmeme el valor de eso, multiplíquemelo por 1, bueno, lo que quiera hacer yo ahí, ¿cierto? Yo podría decirle aquí, coja esto. Voy a obtenerlo para que no nos enredemos, solamente el IVA, aunque no está pidiendo el neto. ¿Y qué haríamos? Simplemente arrastraría. Y ya, esto es una referencia relativa. Miren, miren. Pero esto yo les digo que es lo que debemos tratar de evitar de utilizar. ¿Cuándo hago estas columnas? Cuando de pronto los IVAs cambian. Y ustedes saben que hay unos productos de la canasta familiar que tienen, o algunos alimentos, que tienen un IVA diferente al 19%. Algunos no lo tienen. Entonces, de pronto, si yo estuviera discriminando eso, ahí sí utilizo esto, porque hay uno que tiene el 19, otro que tiene el 5, otro que no tiene, otro que tiene el 19. Entonces, el ejercicio se me prestaría para de pronto hacer esto. Pero si todos los valores son iguales, el mejor escenario es este. Entonces, yo lo que hago es que traigo estos valores acá y hago una referencia absoluta. Cojo el valor, lo multiplico por acá, amarro y necesito una referencia absoluta mixta de fila, porque recuerden que como voy a arrastrar hacia abajo, pues tengo que bloquear la posición 2 de la celda H2. Entonces, arrastro nuevamente y volví a solucionar lo mismo. Y este sería el escenario ideal, sin decir que este esté malo. Pero miren lo repetitivo que se vuelve esto cuando miren cómo puedo simplificar un ejercicio de ese tipo. Ahora, resolvamos estas tablas. Tenemos la tabla del 2, del 9, del 5, del 13, del 25 y del 110. Y tenemos hasta el 12 como factor. Necesitamos 2 por 1, 2 por 2 y que aquí nos vayan dando los resultados. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicar una función, ni siquiera una función, una fórmula tan óptima, tan funcional, tan operativa, que simplemente con que yo la resuelva aquí, al arrastrar a la derecha y al arrastrar hacia abajo, debe solucionar mi ejercicio. Ahí es donde viene la importancia de las referencias absolutas. Ahí es donde está la importancia. Y por esa razón no puedo venir utilizando siempre una referencia absoluta de columna y de fila, porque si no el ejercicio muy probablemente, como en este caso, no me va a funcionar. Entonces, ¿qué necesito? Entonces yo le digo, coja este valor y multiplíquemelo por su factor. Ahí vamos a ver qué pasa. Perfecto, 2 por 1, 2. Pero nosotros ya sabemos que cuando yo arrastre,
muy seguramente ya no me va a dar. Verifiquemos qué pasó. Recordemos. 2C18 por D19 el factor. Miremos qué pasó en el siguiente. Mire donde se bajó el valor. Empecé acá y mire donde ya viene. Me cogió el factor, correcto. Aquí estuve de buenas, me dio 2 por 2, 4. Pero miren lo que ya sucedió acá. Ya mire donde viene el valor. Y me lo multiplicó por este, ¿no? Y era 2 por 3. Entonces, ¿qué significa? Que yo desde la primer fórmula ya sé que hay una referencia que debo aplicarle a un valor de celda. En este caso, C18. ¿Y qué tipo de referencia necesito aplicar ahí? ¿De columna, de fila o general? De fila. De fila, correcto. Entonces, F4, F4. Vamos a probar de ahí para abajo a ver si ya me funciona. Correcto, muy bien. Esta referencia permitió que mi multiplicador fuera siempre el mismo. Y obviamente B iba cambiando porque era por cada uno de los factores. Correcto, muy bien. Apliqué la referencia que es. Ahora vamos a probar hacia la derecha. Vamos a ver qué va a pasar. Ahorita arrastramos porque eso lo tiene que solucionar. Vamos a ver qué va a suceder. Entonces voy a arrastrar hacia acá. Y ya de una yo sé que esto me dio mal y esto peor. Porque 9 por 1, 9 y 5 por 1, 5. Ni 18 ni 90. Analicemos qué fue lo que sucedió. Entonces vengo y le doy doble clic y me doy cuenta que correctamente había iniciado la fórmula en C18 que era 2. Pero como arrastré hacia la derecha, mire que ya no es C, sino la columna D. Entonces aquí ya estamos identificando otra acción que se genera cuando nosotros tenemos desplazamientos en horizontal. Y aquí ya vemos que no se afecta la posición de la fila, sino que se afecta la posición de las columnas. Cuando yo arrastro una fórmula en sentido horizontal, se me modifican los valores posicionales de mis columnas. En sentido horizontal se me modifican las columnas. Volvamos a revisar. Mire que empecé en C18 y al arrastrar se me convirtió en D18, pero está bien porque pasó a la tabla del 9. Ahora mire donde ya viene N18, la tabla del 5. Correcto. ¿Qué es lo que nos está molestando? El factor, porque aquí teníamos B19, que era el factor 1, y al arrastrarlos, se me pasó, fue de B a C. Entonces me está tomando este como el valor del factor. Y en este, de C se me pasó ya a D. Entonces, desde aquí, ¿qué necesitaré? Obviamente, en la celda B19 del factor, una referencia absoluta general de fila o de columna. 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 Correcto, entonces F4, F4, F4. Necesito una referencia absoluta mixta de columna. Vamos a volver a probar. Voy a arrastrar hacia la derecha. Y muy bien, por lo menos ya me solucionó. 9 por 1, 9, 5 por 1, 5, 25 por 1, 5, 110 por 1, 110. Correcto. Ahora, ¿qué me queda? Probar hacia abajo a ver si esto funcionó. Perfecto. Analicemos cualquiera. 13 por 7. Muy bien. 91. 5 por 9. 45. Correcto. ¿Por qué me funcionó? Porque hice uso correcto de las referencias absolutas. Ahora miren, si yo de pronto hubiera utilizado en C18 una referencia absoluta general, que es la que veníamos acostumbrados a utilizar. Vamos a ver qué hubiera pasado con el ejercicio. Todo me lo hubiera multiplicado como si fuera la tabla del 2.
¿Por qué? Porque bloqueé la posición de la columna. Entonces, al arrastrarla, mire que siguió siendo C. Mire que siguió siendo C. Mire que siguió siendo C. ¿Sí ven? Entonces, miren la importancia de utilizar la referencia apropiada. Simplemente con una formulita, mire toda esa tabla que pude solucionar. Toda esa tabla que pude solucionar. Vuelvo y arrastro y ahí solucioné. ¿Qué preguntas, qué dudas, qué inquietudes tienen? Con mucho gusto. Profe, entonces en la fila quedó mixta y en la otra general. En la primera celda, que era el multiplicado, el multiplicando, coloqué una referencia absoluta de fila, porque como necesitaba arrastrar hacia abajo, no podía desplazárseme del 2, siempre tenía que ser en la fila 18. Y en el segundo, coloqué en el factor una referencia absoluta mixta de columna, porque al arrastrarla hacia la derecha, pues siempre me tenía que amarrar la columna B. Entonces, mire que fue unas referencias combinaditas, en uno de fila, en otro de columna. Multiplicando y multiplicador, sí, factor. Sí es claro, Sandra. Sí, profe, sí, sí, señor. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? No, señor. Entonces, miren la importancia, vuelvo y repito, de utilizar de forma correcta una referencia absoluta. Y yo los veo a veces en muchas ocasiones, cuando yo digo veo, no es a ustedes, personas que a veces piden asesoría, que llegan y resuelven esta, se vienen para acá, hacen el cambio, resuelven. Luego se vienen para acá, hacen el cambio, resuelven. No, eso no tiene sentido. Acá muy sencillo porque era la solución de 3, 4, 5 columnas. Pero imagínense una matriz de 20, 30 columnas o un análisis que ustedes le estén haciendo a 10 años por cada mes. Estamos hablando de 120 columnas. Eso sería ilógico que usted tenga que cambiar en cada columna la referencia porque no le está dando. No, usted desde el principio tiene que aplicar la referencia correspondiente y ya, y con esa tiene que solucionar todo el ejercicio. Habrán unas donde ustedes se van a dar cuenta que vamos a utilizar las tres, una de fila, una de columna y una completa, porque también se puede llegar a presentar el caso. Y ahí les queda pues otros ejercicios como para que, si no les queda muy claro, traten de hacerlos y ya si necesitan el apoyo me escriben por el WhatsApp. Mira que yo hice, estoy con la duda, me colabora por favor y con mucho gusto lo revisamos. Vamos a pasar a una herramienta muy interesante de Excel, la cual se llama formato condicional. Hoy con esta herramienta termina el repaso de Excel básico, porque aquí ya en adelante ya empezamos a ver las herramientas del Excel intermedio. Hasta esta herramienta se ve, digámoslo así, el Excel básico. Formato condicional aparece desde la versión 2007. ¿Qué es lo que nos permite el formato condicional? Es que le apliquemos a una serie de datos unas características de formato. Y cuando hablamos de formato, hablamos de o un relleno, o un color de texto, o un borde. Eso es un formato. Entonces no se estresen, uy, formato condicional. El formato es que usted coloque negrilla. Un formato es que usted le coloque un fondo rojo. Un formato es que usted coloque la letra cursiva. Eso es un formato. Y condicional es porque va condicionado de acuerdo a unas características. ¿Y qué objetivo tiene? De que usted pueda identificar en una matriz aquellos elementos específicos que cumplen con esa condición. ¿Para qué? Para que usted no se estrese haciéndolo en un proceso manual. Entonces, vamos a abrir el archivo formato condicional. Entonces, vamos y abrimos formato condicional.
Y arrancamos en la hoja ejercicio 1. Entonces, mire lo que pide la hoja del ejercicio 1. Un formato especial para todos los valores entre 20 y 30. Normalmente, ¿qué sucede? Que yo veo que ustedes en sus matrices aplican ciertos colores porque son una tendencia, porque son una condición, porque son un identificador. Uno ve muchas veces que en esas matrices ustedes tienen un amarillo, un rojo, un verde, un azulito. Y cuando uno pregunta, venga, ¿usted por qué tiene eso en amarillo? Ah, Eumir, porque esas son las personas que están próximas a que la cuota se les va a vencer. Un ejemplo. Venga, ¿usted por qué tiene esos en rojo? Porque son los que nos están debiendo. Ve, ¿usted por qué tiene eso tal cosa? Ah, porque esas son las personas que viven en Armenia. Un ejemplo. Pero ¿qué sucede cuando ustedes hacen eso? Que hacen procesos muy manuales. Y manuales me refiero a que como no conocen la herramienta, van aplicando de acuerdo a cómo van identificando esos valores en la matriz. Entonces aquí mira lo que me están pidiendo. Un formato. Recuerden que si me habla de un formato especial, puede ser un relleno, puede ser una negrilla, puede ser un color amarillo, lo que usted quiera. Formato es eso. A los valores entre 20 y 30. Entonces, ¿qué hace uno? Empieza a seleccionar entre 20 y 30. Este cumple y esto ya. Y digamos que le voy a colocar un formato azul y negrilla. Eso es un formato especial. Entonces, cuando yo le pregunto a usted me dice, es que necesitaba buscar los empleados que estuvieran entre 20 y 30 años. Un ejemplo. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema no es que usted haga eso. Además, acá eran muy poquitos datos. Pero imagínese esto 100 veces más, 200, 1000, 800 veces más. Eso se vuelve una locura porque puede que a usted se le pase un dato porque se genera un cansancio visual, es una lectura muy grande. Entonces nosotros no podemos hacer eso manual. Además, mire lo que sucedería si a mí me dicen, oiga, no, mira que este no tiene 16, tiene 26, que usted tiene que ir allá y volverle a colocar. No, mira que este no es 20, es 40. Entonces usted tiene que ir allá y quitar porque pues ya no cumplió. Entonces, imagínense lo molesto que se vuelve eso. Entonces, para eso existe la herramienta formato condicional. Esa herramienta lo que nos va a permitir es colocar esas características de formato a un grupo de datos que cumplen con ciertas características, que cumplen con ciertas condiciones. ¿Eso es claro o hay alguna pregunta de aquí? ¿Quién utiliza formato condicional? De los presentes, ¿alguno utiliza formato condicional? John Edison, ¿y para qué lo utiliza? Cuéntenos, porfa. Buenas noches, no, yo lo utilizo, por ejemplo, yo trabajo en el sector agroindustrial y lo hago para medir calibres de fruta y demás, entonces ellos tienen sus categorías. Pongo condicional para categorías que están más altas o están por debajo de la media. Perfecto, excelente. Ese, miren, ¿sí ven? Entonces es una herramienta muy útil, correcto. Entonces, de acuerdo a esos productos que tiene categorizados, si cumplen con un parámetro, me imagino, le colocará cierto formato, un relleno, un color, y con eso visualmente los va a poder interpretar de forma más rápida. O a través de un filtro, fíltreme los que sean amarillos, de una. Entonces, para usted, esa tendencia de valores específicos, condicionados, le va a ser más sencillo identificarlos en una matriz grandísima. Muy bien, muchas gracias ahí por el aporte, John. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Cuando yo voy a aplicar un formato condicional, la regla de oro es que debo seleccionar los valores a los que les voy a aplicar el formato condicional. Regla número 1 y de oro. Tengo que seleccionar.
A mí me sucede mucho que me escriben, Eumir, mira que no, ese formato condicional a mí no me quiere servir. Yo creo que Excel se me dañó. Y yo le digo, ¿por qué? Mándeme cómo lo hizo. Antes a veces graban un videito ahí con el celular. Claro, aplican toda la herramienta, pero cuando uno mira, tenían por ahí una celda que no tiene nada que ver. Entonces esa celda fue la que quedó con el formato, pero no los datos. De regla de oro, seleccionar. Seleccionamos. Vamos a la cinta inicio y vamos a este grupo de herramientas que se llama estilos y miren la herramienta ahí, formato condicional. Ella tiene muchas opciones, ya las vamos a ver todas. Muchas opciones. Mírenlas ahí. Reglas para resaltar celdas, reglas para valores superiores e inferiores, barras de datos, escalas de colores, conjuntos de iconos y 3 en las últimas posiciones que son en la parte de gestión y administración, que ya lo vamos a ver. Vamos a iniciar con las reglas para resaltar celdas. Recuerden que nos están pidiendo que seleccionemos los datos que están entre 20 y 30. ¿Cuál de todas esas opciones es la que me sirve para aplicarle formato a esos valores? Entre, correcto. Entre, muy bien. Entonces, mire lo que me sale. Me sale esta ventanita y ella me entrega unos valores iniciales. Usted lo puede cambiar, no señor, entre 20 y 30. Y miren que de una me colocó colorcitos. Vea, ahí vemos cómo se empieza a jugar. ¿Por qué? Porque la herramienta trae unos formatos preestablecidos, miren. No, pero es que a mí no me gustó ninguno porque son muy feos. Entonces usted se va a ir a formato personalizado. Los espero ahí 20 segunditos. Recuerden que seleccioné inicio, formato condicional, reglas para resaltar celdas y entre. Esa fue la ruta que hicimos. Cinta inicio, herramienta formato condicional, reglas para resaltar celdas, entre. Ahí establecí el valor mínimo y el valor máximo. Y digamos que de las opciones que me dio, no me gustó ninguna. Entonces me voy a formato personalizado y se abre la ventana de formato de celda. Entonces mire que le muestra fuente, borde y relleno. Número generalmente pues no, es cuando yo quiero cambiar como el estilo, pero uno normalmente utiliza son estas 3. Fuente, entonces digamos que yo la quiero negrita y la quiero la fuente de color blanca. Negrita, blanca, un ejemplo. Usted coloca el que quiera. No quiero ningún borde, pero relleno sí quiero morado. Es fuente, le escojo lo que quiero, el color que quiero y me voy a relleno y coloqué un fondo morado para que se vea la letra blanca, porque si tiene un fondo blanco pues no se va a ver nada. Aceptar, aceptar y de una. ¿Cuál es la ventaja y cuál es la característica del formato? Volvamos a hacer el ejemplo que yo les decía ahorita. Ay, mira que este no es 16, es 26. Está dentro de la condición, entre 20 y 30. Apenas yo le dé enter, le aplico el formato. Usted ya no lo tiene que hacer porque como él está condicionado, él se lo va a colocar. Ahora, este no es de 20, es de 40, es un cincuentón. Se lo va a quitar porque ya no cumplió con el parámetro, con la condición. Eso ya es automatizar un proceso. Entonces usted ya se desliga de que tiene que ir a buscar los de 20 y 30, ir y volverlo a seleccionar, le entraron 20 nuevos empleados, entonces vaya a buscar los que estén entre 20 y 30. No, usted vuelve y los condiciona y automáticamente la herramienta pues se los va a colocar, punto. Ahora nos puede suceder lo siguiente, que usted diga, venga, a mí realmente ese formato no me gustó, me cansa mucho, está muy feo. Entonces la regla de oro, vuelvo y selecciono. Ojo lo que les voy a decir.
Vuelvo y selecciono. Voy a cambiar el formato. No voy a agregar ni una condición nueva, sino que voy a cambiar es el formato. Como él ya tiene un formato aplicado y lo que yo quiero es cambiar el color, entonces voy nuevamente a formato condicional. Pero yo ya no hago esta ruta, porque eso es como si yo le estuviera colocando otra condición y yo no le voy a colocar otra condición. La condición ya la tiene entre 20 y 30, a no ser que me hubieran dicho a los que estén entre 50 y 60 colóquemelos con otro formato. Ah, es diferente, ahí sí la aplico ahí. Pero lo que yo quiero es cambiar, modificarle un formato porque no me gustó el morado, no me gustó el blanco, a esos valores que ya están condicionados. Entonces yo vengo a la última opción que se llama administrar reglas. Administrar reglas. Y le doy un clic ahí. Entonces me sale la ventanita que me indica que yo ya tengo una condición puesta. Si a mí me aparecen varias, entonces fue porque a la loca me puse a colocar varias veces. Entonces las puedo seleccionar y las puedo eliminar. Pero aquí es perfecto porque apenas coloqué una, me aparece una. Entonces la selecciono y le digo que la voy a editar. Entonces mire lo que él me muestra. Entre 20 y 30, aquí podría cambiar usted si quiere el valor. Ah, ya es entre 20 y 35, lo cambia. Pero lo que voy a cambiar acá es el formato. Entonces me voy a formato y yo digo, no, Deportivo Pereira, rojito, amarillito. Listo. Acepto, acepto, acepto y cambié el formato. Y si yo vuelvo a modificar, automáticamente me le quita, me le pone a los valores que tenga que hacerlo. Mientras ellos estén condicionados, él lo va a hacer como herramienta. Eso es un formato condicional y para eso se puede utilizar. Ya vamos a ver muchas más características elegantes que tiene. ¿Cómo la vieron? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Profe, lo que usted decía, de pronto ahí dentro de ese mismo rango, ya en otro color, que me queden los entre 40 y 60, un ejemplo. Muy bien. Entonces puede suceder lo que dice la compañera, es que en este mismo rango, entonces regla de oro, ya saben cuando hablé de la regla de oro, seleccionar. Entonces ya le dijeron, no, también los que están entre 40 y 50, un ejemplo. Obviamente pues voy a colocar otro formato diferente al que acabé de colocar. Entonces ahí sí, como es una regla nueva, es una condición diferente a la que yo acabé de colocar, entonces me voy a reglas para resaltar, entre, y en este caso le especifico a entre 40 y 50. Y esos van a estar, un ejemplo, con negrita cursiva, con un azul y un relleno, un ejemplo, naranja. Aceptar, aceptar. Y ninguno se puso. ¿Por qué no se puso ninguno? Que no hay. Porque no hay, simple. Ahora convirtamos uno, 45 de una. Entonces, si yo me voy al administrador de regla, ahí sí voy a ver estas dos reglas, pero porque son dos reglas totalmente diferentes. Si yo vengo y verifico esta es de los de 40 y 50, y si yo vengo y verifico esta es la de los 20 y 30. ¿Sí ven? Acá sí no hay problema. Son reglas totalmente diferentes y yo puedo condicionar las veces que a mí me dé el gusto, las veces que yo lo requiera. Yo no tengo ningún problema. ¿Es claro? Sí, profe, súper. Sí, profe. Perfecto. Pasemos al siguiente ejemplo. Entonces, hoja número 2.
Vamos a pasar al ejercicio 2. Resaltar los valores por debajo del promedio. Pues yo para poder hacer esto, o sea, resaltar es que les coloque algo, ¿cierto? Un formato. Pues lo primero que yo debería conocer es el promedio. Véalo acá. Pero imagínense ustedes que vayan y le cambien otro valor y usted tenga que volver a modificar el formato porque ya cambió el promedio. Mire que volvió a cambiar. Se muere uno. A pesar de que usted de pronto esté utilizando formato condicional, imagínese usted estar cambiando a los valores menores que primero eran 22,2, ahora los que son 29,1. No, luego los que pasaron porque me le empiezan a cambiar valores. Entonces selecciono, regla de oro, formato condicional y aparece esta segunda opción que se llama reglas para valores superiores e inferiores. Y si ustedes se dan cuenta, mire que por acá está, por debajo del promedio. Entonces aquí estoy automatizando. Vamos a probar. Entonces mire que él ya no me pide valor, porque él ya sabe cuál es el promedio de ese rango. Él ya lo tiene automatizado. A mí ya no me interesa si los datos cambian, porque él automáticamente se va a actualizar. Entonces digamos que le voy a dejar ese que viene ahí por defecto, aunque ya saben que si lo quieren personalizar, lo cambian. Voy a dejarlo así. Entonces aquí se los está aplicando a lo que da por debajo de 22,2. Voy a cambiar un valor 270 y se van a dar cuenta que automáticamente cambian algunos. Mire. ¿Por qué? Porque es que el promedio ya cambió. ¿Cuál es el promedio ahora? 46,5. Casi todos, mire. Pero él ya quedó automatizado. ¿Usted le toca ir a cambiar valores? No, usted automatizó ese proceso. Porque no tendría sentido que usted tuviera que estar yendo al formato, administrar regla y estar cambiando el valor del promedio. No tendría sentido. Ya ahí le quedó automatizadito. Por debajo del promedio. Ustedes ya saben que utilizamos esta segunda opción. O por encima del promedio, o los 10 valores más bajitos, o los 10 más grandes, o el 10% de los superiores, o el 10% de los inferiores. Pasemos al ejercicio 3. Un formato predeterminado para los valores mayores a 50. Facilísimo. Selecciono formato condicional, reglas para resaltar celdas, mírenlo ahí, es mayor que 50 y le coloco el formato que quiera. No me gusta ninguno. Formato personalizado. Este yo lo quiero es con un borde de línea punteada, de color azul, que me lo aplique en todo el contorno y que tenga un relleno como este, como un grisecito. Un ejemplo. Acepto y ahí los tengo. Mayores que 50. Ay, este no es 9, es 59. Listo. Este no es 53, es 43. Perfecto. Ya me condiciono esos valores para que cada vez que sean mayores que 50, me los condicione. ¿Cómo vamos hasta ahí? Muy bien, profe, muy práctico. Perfecto, Mauricio, qué bien. Esa es la idea, que le sirva las herramientas. Vamos a pasar al ejercicio 4. Entonces, en la guía, él dice qué se hace en el ejercicio. Acá es muy fácil. Vea lo que voy a hacer. Voy a seleccionar los valores de las compras de enero. Ojo, voy a seleccionar las compras de enero. Voy a ir a formato condicional y miren la que voy a utilizar. Barras de datos. Me muestra 12 colores y voy a colocar este. Y mire lo que pasó ahí. Parece como si me hubiera graficado internamente. En la guía 3 nosotros vemos mini gráficos. Ojo que mini gráficos es diferente a lo que acabamos de hacer.
Nada que ver mini gráficos o gráficos con formato condicional. Hay barras de datos, lo que hace es, como yo seleccioné toda esta columna, él fue y buscó el valor más grande, que era 9.783. Entonces él lo pinta todo. Para él es el 100% y por esa razón debe estar lleno. Y a partir de ese valor calcula los demás. Entonces miren que visualmente yo podría decir, uy, Cegema me compró poquitico. Miremos a ver qué hay que hacer. Si hay que visitarlo ya más frecuente. Bien, las ventas de Metal Karma. Regulitos. ¿Sí ven? Miren de una. Y si en algún momento el dato cambia, un ejemplo, Concepción Prieto no es 2.000, sino 12.000. Miren lo que va a pasar automáticamente cuando le dé Enter. Todo se recalculó. Usted no tiene que hacer nada. Ya entonces el más grande es 12.000, 9.000 que ya lo era, ya no lo es, le falta un pedacito. Y de una visualmente usted ya identificó. Miren. Lo mismo si lo hiciera con febrero. Entonces ese es muy chévere para esa parte de ventas, estadísticas, bueno, yo qué sé. Acá simplemente escojan el color y ya. Mire, si a mí no me gusta el color, ¿qué hago? Pues usted lo selecciona nuevamente, regla de oro, selecciona formato condicional, administrar reglas, editar regla. Editar regla y miren que ahí aparece la opción de cambiar los colores. Entonces, naranjita, bueno, coloquémosle diferente que el otro está de naranja. Que aceptar y listo. Entonces miren lo chévere. Ojo, vuelvo y repito, eso nada que ver con mini gráficos ni con gráficos. Gráficos y mini gráficos lo vemos en la guía 3. Eso es un formato condicional de barras de datos. Los dejo ahí 30 segunditos. Para los que lo están haciendo, lo hagan. Y si tienen alguna duda, con mucho gusto. ¿Cómo me les fue? Carolina, bien. Daniel, ¿todos bien? Bien, profe, bien, gracias. Qué bueno. Miren que ese es muy chévere, ese formato de barras de datos es chéverísimo. Es muy útil y facilito. Ahora, miren lo que me están diciendo para la columna de los vendedores. Un formato condicional de fondo amarillo para el vendedor Miguel. Miguel lo vamos a poner amarillo. Entonces selecciono donde están los vendedores. Formato condicional, reglas para resaltar celda. ¿Y cuál creen que me podría servir para Miguel? Que lo vamos a poner de color amarillo para poderlos identificar ahí. Es igual. ¿Texto que contiene? Correcto, cualquiera de estas dos, pero mucho cuidado. Ahora les voy a demostrar texto que contiene, que a veces puede ser riesgoso, dependiendo de lo que yo vaya a comparar en cadenas de texto. Pero muy bien, en este caso, texto que contiene es un texto que pueda estar contenido en otro. Voy a hacer un paréntesis ahí. Si ustedes se van a práctica, mire que si yo utilizara, por ejemplo, a mí me dicen, venga, los que aprobaron, colóquemelos en verde. Entonces, si yo voy y le digo formato condicional, texto que contiene y coloco aprobado y que me los coloque en verde, mire que también me colocó los desaprobados. ¿Por qué motivo? Porque utilicé la opción que se llama texto que contiene y la palabra desaprobado contiene aprobado. Entonces ahí me tocaría ser más específico, decirle es igual a aprobado. No sé si sea claro ahí, que ahorita lo revisamos. Sí, entonces señor, en claro. este caso, perdón, ¿qué me preguntó? No, que quedó claro.
Ah, bueno, perfecto. Sí, entonces hay que tener cuidado con ese texto que contiene. Si yo dentro de los elementos que voy a comparar como cadenas de texto no hay una palabra que esté contenida en otra, no hay ningún problema. Texto que contiene. Pero si hay alguna que está por ahí contenida en otra, ahí sí se van a la fija con ese igual a. Sí, porque si de pronto dice Miguel Ángel, entonces. Correctos, eso. Ahí es donde tienen que tener cuidado. De pronto esté Miguel Ángel acá y haya un ángel solito. Le digo, texto que contiene ángel, me va a tomar a Miguel Ángel también, porque ese texto está contenido en ese otro, en esa otra cadena, correcto. Acá, ya saben, cualquiera de las dos, pero nos vamos a ir a la fija. Es igual a, entonces escribo Miguel. Ay, Eumir, usted lo está escribiendo en mayúscula y en la base de datos está como letra nombre propio. No importa, esta herramienta no es susceptible de mayúsculas y minúsculas. ¿Eso qué quiere decir? Que usted lo puede escribir en minúscula, en mayúscula, combinado y de igual forma va a funcionar. No es susceptible. Más adelante, en algunas funciones en las que yo creo que ya la semana próxima empezamos a ver, hay unas funciones que son susceptibles. ¿Eso qué quiere decir? Que usted lo tiene que escribir tal cual está en la base de datos, porque si no, no le va a encontrar nada. Entonces nos habían dicho que Miguelito era de color amarillo. Entonces vengo acá, formato personalizado, relleno amarillo, aceptar, y ahí quedó. Como está seleccionado, para no volverlo a seleccionar, aprovecho y aplico el otro, que es fondo azul para el vendedor Javier. Entonces ahí mismo, aquí sí que hago, ya no me vengo a administrar, porque es que es una nueva regla para Javier azul. Entonces vuelvo a reglas para resaltar celdas, es igual a Javier azul. Y así sucesivamente para los que lo necesiten. Me faltó Pedro, que sería verde, pero ya saben. Entonces, mire que yo puedo aplicar tantas reglas consideren necesarias, siempre y cuando obviamente las reglas pues sean diferentes. Si lo que voy a cambiar es un color, ustedes ya saben que se vienen a administrar regla. Ahí lo tienen. Y aquí la ventaja, ay no, este no fue de venta de Miguel, fue de Javier. De una. ¿Sí? ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? Igual le podríamos dar duplicar regla y editar el texto, pues. Correcto, muy bien, exacto. Yo, por ejemplo, puedo tener seleccionado y como necesito la de Pedro que me están pidiendo, que creo que es color verde, entonces, pues pueden ser dos cosas. Usted viene y crea la nueva o se viene a administrar regla, duplica la regla, la duplica y lo que hace es que la edita. Lo que pasa es que, ¿qué? Pues digamos que es como ese mismo doble proceso. Usted ya mira cómo la aplica, pero mire que son herramientas que usted puede ajustar. Ahora miremos la C para la columna comisión de venta. Entonces mire lo que dice. Formato de conjunto de iconos de color verde para las comisiones de ventas superiores o iguales a 1100. Primera condición. Para las ventas que sean superiores o iguales a 1100, verde. Amarillo para las comisiones que están entre 800 y 1099. Segunda regla. Rojo para las que están entre 600 y 799. Tercera regla. Y cuarta negro para las que sean inferior a 600. Entonces mire que tengo para aplicar 4 reglas. Hagan de cuenta que es muy parecida a la que hicimos con el vendedor. Pero
Formato condicional también a veces nos simplifica el trabajo. En este caso, lo que tenemos que colocar son semáforos. Eso se utiliza mucho para esa parte de KPIs. Pero acá digamos que vamos a hacer algo con estos valores, los vamos a semaforizar. Para valores superiores o iguales a 1100, verde. Para los que están entre 900, entre 1099 y 800, amarillo. Los que están entre 600 y 799, rojo. Y los que son inferiores a 600, negro. Entonces, ¿qué puedo hacer? Semaforizo. Y eso lo puedo hacer con una herramienta que trae el mismo formato condicional que se llama conjunto de iconos. Mírenlo ahí. Entonces, cuando yo voy a conjunto de iconos, mire que me muestra unos iconitos. Unos iconitos. Mírenlos. El que menos maneja es de 3 niveles. El que más maneja es de 5 niveles. O sea que hasta 5 opciones podría aplicar. Lo que pasa es que yo ya dependo del icono que yo coloque. Entonces yo tendría que tener claridad con el que voy a utilizar. En este caso, para el ejercicio, mire que aquí cumpliría este. Verde, amarillo, rojo y negro. Ahí están los 4 colores que necesitamos. Eumiri, ¿hay de caritas? No, caritas no hay. Eumiri, y yo puedo colocar un carrito. Carritos no hay. Lo que hay aquí nomás. No sé si de pronto en las versiones futuras, de pronto ya nos permita colocar nuestros propios iconos. Por ahora dependemos de los que hay ahí. Entonces, en este caso, aplico el de 4 semáforos. Le voy, mira, a mí me gustó ese, listo, pero usted ya cambia las condiciones. Para lo que sea mayor a tal cosa, tal icono. Para los que sean entre tal y tal, tal icono, ¿sí ven? Ya cambiaría la condición. En este caso, este. Y miren lo que sucedió automáticamente. Me semaforizó. Ahora, yo tengo que probar, porque eso no quiere decir que ya quedó listo. Yo tengo que probar si la condición que yo estoy estableciendo es la que se ajusta a esa semaforización. Porque recuerden que Excel entrega unas configuraciones a veces previas. Y yo no sé si la que está entregando Excel es la que yo requiero. Entonces yo siempre que les digo, verifiquen en el primero, coloquemos 1100 a ver qué pasa. Se debería colocar de color verde. Correcto, muy bien. Parece que sí. El otro, verifiquemos otro. Entre 1099 y 800, color amarillo. Entonces vengo y coloco 800. Rojo. Ya sé que no. Ya sé que hay un error ahí. Entonces, ¿qué hago? Selecciono formato condicional y voy al administrador de reglas. Al administrador de reglas. Selecciono y edito. Y aquí los espero 30 segunditos para que se ajusten y se acomoden ahí, para que entendamos la explicación de este. ¿Cómo van hasta ahí? Bien, profe, bien. Perfecto. Profe, disculpe, ¿me puede repetir ese pedacito, por favor, que me perdí usted el pedacito, por favor? Claro, usted llega y selecciona, en este caso, las comisiones. Se va a formato condicional, se ubica en conjunto de iconos y en este caso, pues la condición que nos habían dado era de 4, que verde para los de 1100, amarillo para los de 800 y 1099, 600 y 700 los de rojos y negros inferiores a yo no hay qué. Entonces, ¿yo qué hago? Dentro de lo que me propone los conjuntos de iconos, trato de buscar, por ejemplo, yo hubiera podido utilizar este como de las rayitas de señal, mire, no habría problema. Lo que pasa es que pues yo ya condiciono, entonces yo ya identifico los que estén por acá abajo sin señal, es porque vendieron tal cosa. Los que tienen 1 es porque apenas vendieron tanto. Los que tienen 2 señalitas es porque, ¿sí ven? Usted ya mismo establecería, ¿cierto?
Pero en este caso, pues el que yo utilicé fue este, le di clic y él automáticamente me colocó esos iconos. Yo probé, porque pues voy y le repito, hay veces que lo que coloca Excel no se ajusta a mis parámetros, entonces yo evalúo. Entonces yo siempre les recomiendo, prueben en alguna de las celdas. No necesitan desbaratar todo, prueben una, con los 2, 3 valores, y si les da los colores, perfecto. Si no, usted va y calcula, administra. Entonces volví, seleccioné formato condicional y administrar reglas, y ahí vamos, entré a la edición. No sé si ahí sí le hayas dado o más despacio, bien pueda. No, listo, voy ahí ya, gracias. Perfecto, muy bien. Cuando estamos ahí, pues ya identifiqué algo, y es que mire que él los está manejando sobre un porcentaje. Entonces, todos los valores que estén por encima del 75% del valor general, no, eso no me están pidiendo. Entonces, de una, mucho cuidado. Esto es lo primero que debemos verificar. Y yo le digo, no, voy a trabajarlo a partir de número. Y mire cómo me lo va reseteando la herramienta de una. Me los dejo en 0 porque yo soy el que le voy a establecer las condiciones. Yo soy el que voy a establecer las condiciones. Entonces, número. Miren que desde aquí podría cambiar los iconitos, vea, también. Ay, no me gusta la ruedita, yo quiero el triangulito, listo. Ah, yo no quiero este, quiero también el triangulito. Ah, no lo hay, baila porque está, bueno, o este puede ser, ¿cierto? Pero mire que yo desde ahí podría también cambiar, ¿sí? Vamos a dejarlo igualito. Entonces dice, verde, cuando el valor es mayor o mayor o igual, me dijeron que los que fueran mayores o iguales a 1100 lo escribo. Nada de puntos, nada de comas, a no ser que sean valores decimales. Ojo, miren lo que va a suceder cuando yo me pase al cuadrito de los amarillos. Miren lo que va a suceder acá. Automáticamente Excel me lo va a calcular. Mire, de una. Entonces ya Excel me está diciendo, vea, va a ser amarillo cuando el valor sea menor a 1100. O sea que si usted se va a la guía, ya sabe que va a ser los que estén entre menores a 1099, pero necesito que sea de 800 y 1099. Ah, listo. Entonces, mayores e iguales a 800. Ahí está. Menores a 1100, 1099 y mayores o iguales a 800. Ahí está el rango entre 800 y 1099. Lo mismo le va a pasar para el rojo. Mire que ahí está 0 y 0. Pero cuando yo me pase el cuadrito, él me lo va a calcular de una. Mire, de una. Rojo, cuando es menor a 800 y qué. Entonces vengo y la guía. Por eso usted tiene que rayar primero las condiciones. El rojo, cuando esté entre 600 y 799. Ah, perfecto. Cuando sea menor a 800, o sea 799. ¿Cuál me falta? Mayor o igual a 600. Y el negrito ya no lo tengo que configurar porque él ya sabe que van a ser los que sean menores a ¿qué? A 600. Si yo le doy un clic acá arribita, mire que él ya lo cargó. Menores a 600. O sea, de 599 para abajo van a quedar en color negro. Lo que sea inferior a 600, o sea, de 599 para abajo. Mire que la herramienta me ayuda también en algunos elementos. 30 segunditos ahí. Le doy a aceptar, aceptar, y ya me quedó condicionadito. Si yo pruebo 1100, muy bien, 800 debe quedar en amarillo y hasta 1099 en amarillo, perfecto. 799 rojo, hasta 600 rojito y de 599 para abajo negro, perfecto. Ya me quedó condicionado y ese es formato condicional, conjunto de iconos. Si usted me dice, no, mira, a mí no me gustó, a mí me hubiera gustado más bien que hubiera quedado relleno.
Ah, entonces hubieran hecho lo mismo que hicimos con vendedores. Hubieran seleccionado formato condicional, reglas para resaltar, todo lo que sea mayor o igual que, entonces me voy a llamar reglas, mayor o igual que 1100 y le coloco un relleno verde. Luego otra vez acá, a los que estén entre 700, entre 800 y 1099, entonces el amarillo. Luego volvería entre los que estén entre 600 y 799. Y luego los que estén por debajo de 600, entonces mira, tocaba hacer 4 veces ese proceso, pero también es válido. Lo que pasa es que el conjunto de iconos, mire que me simplificó. Solamente lo apliqué una vez, configuro y ya. Pero son gustos y preferencias. ¿Cómo me les fue? Muy bien. Perfecto. Ahí les doy unos segunditos más ahí para los que están trabajando. Qué bueno. Qué bueno que les parezca chévere la herramienta. Y vamos a finalizar con, bueno, en ejercicio 5, lo que dice es que se aplique un formato predeterminado para los valores duplicados. A veces nos sacamos los ojos buscando datos como repetidos que tenemos en una base de datos. Entonces, formato condicional también me sirve para eso. Por ejemplo, lo voy a hacer con estas placas. Entonces, selecciono acá y voy a seleccionar estas de acá. Dejo presionado control y selecciono estos de acá. Cuando voy a hacer selecciones no continuas, dejo presionado control y voy seleccionando. Entonces selecciono las dos. Voy a formato condicional, reglas para resaltar celdas y mire que por acá aparece valores duplicados. Le doy ahí, entonces él me pregunta si quiero los que son duplicados o los únicos. Duplicados es cuando el dato se repite 2 o más veces. Si el dato se repite 2, 3, 5, él los va a mostrar. Y únicos, pues ya saben, es cuando el dato no tiene mellizo. Bueno, ahí lo estamos nada. buscando. De pronto puede que haya quedado entre esa maleza, porque ese día estaba lloviendo. Puede estar ahí entre esa maleza, en ese deslizamiento. Los que digo le disparo ahí. Mira, que no está diciendo nada del profe. Bueno, duplicados. Entonces, en este caso, duplicados, y yo miro a ver qué quiero que me lo, como me quiera que me lo muestre. Naranjas, aceptar, aceptar. Y ahí me doy cuenta que datos están duplicados en mi base de datos. Y no me saco los ojos ahí revisando con regla, imprimiendo. Ahí lo saco de una. Ahora hay que tener en cuenta algo, mucho ojo. Miren que la placa SJS008, por acá está duplicada. Si volviera a aparecer, ahí mismo la colorea. Pero a veces sucede esto, pónganle cuidado. Eso lo vamos a ver la otra semana. Yo creo que ya alcanzamos a ver esas herramientas, esas funciones. Le voy a dar espacio acá. Y mire que ahí mismo me la quita. Entonces a veces nos sacamos los ojos. No, pero ¿cómo que no me pintó duplicado? Si Umir dijo que esos eran 2 o más, tenía que picarlo. Y mire que nada, y aquí está. Lo que pasa es que al final dejé un espacio. Ojo con esos espacios al final de una cadena de texto. Son matadores. Entonces nosotros vamos a ver dentro de las funciones de texto, vamos a ver una función que nos limpia o nos depura cadenas de texto con estas características. Y luego vamos a ver unos complementos, por ejemplo, como Excel e Info, que también nos ayuda a limpiar bases de datos tipo texto. Mucho cuidado con los espacios. Eso se llaman vicios de digitación. Cuando usted llega y digita aquí pulido y siempre presiona la barra espaciadora. Eso en Word pasa, pero en Excel se lo cobran a uno costosísimo. ¿Listo? Ahí está. Y por último, y no siendo menos importante, pues acá hay un ejercicio como para que usted ponga en práctica, pero me preguntan mucho el 5.
¿Por qué me lo preguntan? Porque mire lo que pide. Aplicar formato condicional, pero a toda una fila. Color de fila verde para todos los aprobados. Entonces, uno que se imagina que si yo selecciono toda la matriz y le digo formato condicional es igual a, aquí sí no me sirve texto que contiene, a aprobado, y le digo que me coloque en verde los aprobados, mire lo que va a pasar. Solamente lo coloca al texto. Y yo lo que quiero es que me lo aplique a toda la fila del que aprobó, porque hay veces que tenemos matrices muy grandes y queremos ver todo el contenido, entonces que nos coloque el verde. Entonces realmente ese proceso es de un tipcito, es un truquito. Entonces se los voy a enseñar acá, se los voy a mostrar para cuando de pronto necesiten hacer eso. ¿Es claro lo que vamos a hacer? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Ninguna, profe, claro. Perfecto. Co5G. ¿Listo? Entonces lo vamos a hacer. Entonces, primero sí debo seleccionar toda la matriz. Ojo pues, selecciono toda la matriz. Formato condicional. Reglas para resaltar celdas. Y voy a más reglas. Eso también lo puedo hacer desde nueva regla. Es lo mismo. ¿Sí? Generalmente uno ve que lo hacen desde acá, pero desde nueva regla también. Reglas para resaltar celda, más reglas. Entonces, ojo pues. Voy a correr acá esta ventana para que lo podamos ver bien. De estas opciones, selecciono esta que dice, utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Esa es la opción que voy a seleccionar. Automáticamente se me activa aquí como la barra de fórmula. Haga de cuenta. Mírenla acá. Entonces me ubico ahí. Ojo pues, estos son trucos. Entonces le coloco el igual. Siempre debo colocar el igual. Y voy y selecciono la celda que necesito comprobar. Recuerden que le vamos a aplicar toda la línea de color verde a los que aprueben. Entonces, como acá empiezan, si aprobó o no aprobó, voy y selecciono, pico esa celda. Entonces, mire lo que me va a cargar. La celda donde está el primero. Ojo, es indiferente si aquí hubiera aprobado o desaprobado, porque usted tiene que valorar todo. Además, esto en el tiempo puede cambiar. Entonces, acá pues había aparecido o apareció más bien o estaba así, aprobado. Pero si aquí hubiese un insuficiente, un desaprobado, nunca volvió, lo que sea, por defecto se selecciona la primer celda. Listo, entonces indiferente a que aparezca aprobado. Ahora, mucho cuidado, mire que él automáticamente me coloca referencia absoluta. Me bloquea la columna y me bloquea la fila. La columna no importa porque esto va en sentido vertical. El que me va a afectar es el valor de la fila. Si la fila está bloqueada, siempre me la va a calcular sobre este primero, sobre H4, y yo necesito que me evalúe H5, H6, H7, etcétera, etcétera. Entonces, manualmente le borro ese valor absoluto. Ojo, no se muevan con las flechas hacia la derecha o hacia la izquierda, porque mire lo que aparece. Eso es lo aburridorcito. Y si les toca a punta de mouse. Y yo ¿qué le digo? Vea, si lo que hay aquí, eso lo vamos a ver en la guía 3 al final, funciones lógicas. Si lo que hay ahí en H4 es igual, entre comillas, a aprobado, ya saben que lo pueden colocar en minúscula, en mayúscula. Si lo que hay en esta celda, en este caso H4, luego él va a analizar H5,
luego H6, luego H7 y va a mirar si lo que hay allá es aprobado. ¿Por qué lo debo colocar entre comillas doble? Porque es una cadena de texto. ¿Y por qué volví a colocar el igual? Porque aquí el igual ya no está sirviendo como el signo que me da apertura a una fórmula o una función, sino que aquí este igual me está comparando. Acá realmente estoy utilizando una función lógica. Estoy mirando, estoy validando si el contenido que tiene esa celda tiene ese valor. Si H4 es igual a aprobado, entonces pínteme de color verde. Voy y le doy el formatico. ¿Sí ven? Acepto. Y colorín, mírenlo ahí. Entonces pongamos a alguien a aprobar acá. Este aprobó. Este le fue muy mal, insuficiente. Y ya le quedó toda la celda pintadita. Ese es un tipcito. ¿Cómo lo vieron? ¿Qué tal? Muy chévere, profe. No. Está buenísimo. Excelente, profe. Sí, ese es muy chévere para que ustedes tengan seleccionada toda una fila, porque a veces uno ve solamente el dato y de pronto como son matrices tan anchas, le toca a usted hacer correr para ir a mirar si estaba en amarillo o en verde. En cambio, ahí le pinta toda la línea, toda la fila, todo el registro. Claro que sí, ya lo voy a volver a repetir porque yo sé que este no es tan simple. Voy a volver a eliminar. Entonces, ¿qué hago? Selecciono toda la matriz. Ojo, aquí sí no es como vinimos haciendo esto que solamente seleccionaba los datos. Aquí sí selecciono todo porque yo quiero que el color que coloque, pues me coloque en todo el registro. Entonces aquí sí selecciono toda la matriz. Voy a formato condicional, reglas para resaltar celdas y más reglas. Entonces me aparece este cuadrito. En ese cuadrito de las opciones que aparecen le voy a decir, utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Y me ubico en la barrita de abajo. Como tengo que hacer una especie de fórmula, inicio con el signo igual. Ojo, hay unos que hacen muy bien el proceso y se les olvida ese igual. Entonces no le va a dar nada, le genera error. Igual. Y voy y selecciono el primer dato. Mire que ahorita es insuficiente, pero para mí me es indiferente. Porque recuerden que ese dato puede cambiar en el tiempo. Como esta es una planilla que yo voy a utilizar para diferentes estudiantes, pues aquí al joven le fue muy mal, pero puede que en el otro periodo mejore. O puede que el otro estudiante del otro semestre pues sea súper bien, ¿cierto? Entonces, para mí indiferente lo que aparezca acá. Pero estoy seleccionando la primer celda. Por normativa, digámoslo así, por estándar más bien, Excel me bloquea tanto la columna como la fila. ¿Yo qué tengo que hacer? Que darle la referencia a la fila. Porque si la dejo bloqueada, él siempre me va a calcular sobre la fila 4. O sea que si aquí perdió, ninguno me lo va a pintar. Así aparezca aprobado. Porque lo está calculando en todo sobre H4. Ya al quitarle eso, significa que va a ir a H5, a H6, a H7, etcétera, etcétera. Y aquí lo que le digo es, vea, verifique si en esa celda aparece es igual, entre comillas dobles, a la palabra aprobado. Si allá, en esta celda, o en esta, o en esta, o en las que hayan de ahí para abajo, aparece la palabra aprobado, por favor, colóquele el formato verde. Aceptar y listo. Entonces ya vuelvo. Cambiemos. Aprobó. Bien. Aprobó. 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 Listo. Desaprobado. De una. Ese es un formato condicional aplicado a todo el registro. Ah, perfecto, Wilson. Muy bien. Listo. Ahí finalizamos lo que tiene que ver con formato condicional. Vamos a ver ahora, ya casi vamos a terminar,
Validación de datos, otra herramienta demasiadamente interesante en Excel. De los que están acá presentes, ¿quiénes utilizan validaciones de datos? Validación de datos. Tampoco. Está bien, a veces uno no necesita utilizarlos, ¿no? Esa la vamos a utilizar muchísimo, muchísimo. De aquí en adelante van a haber muchos ejercicios donde siempre vamos a utilizar validación de datos y se van a dar cuenta que se vuelve una herramienta muy útil. Perfecto. ¿Qué es una validación de datos? Miremos a ver. Es una herramienta que nos permite restringir el tipo de datos o los valores que los usuarios ingresan en una celda. Entonces me explico, yo por acá tengo ya unas validaciones. Hay veces que nosotros, dentro de esas matrices que tenemos, necesitamos un ejemplo, colocar o el tipo de género o el factor RH. Entonces, por ejemplo, si yo estoy tabulando, llega uno y me coloca ahí F de femenino, el otro me coloca M de masculino, el otro me lo llenó como masculino, el otro me lo colocó femenino, el otro me lo colocó femenino, el otro me lo colocó mujer. Usted se embaló para tabular esto. Porque si usted ya va a tabular cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos no definieron su género, a usted ya le toca empezar a reemplazar valores, porque usted no puede contar o le tocaría utilizar funciones para que le cuente la F, el que dio femenino, el que dio mujer. Pero si usted valida, usted obliga a que debe utilizar algún valor de la lista y él no se va a poder salir de ahí. Eso es una validación de datos. Entonces, ¿qué le estoy exigiendo? De que diligencie lo que aparece en esa validación. Eso es una validación de datos y por eso se vuelve tan útil la herramienta. Mire que eso está validadito. ¿Sí ven? Acá también, en estado civil. Miren. Válido. Porque puede que uno me coloque allá casadito, súper casado, felizmente soltero y no. Cuando yo voy a tabular, baila, porque me toca ir y verificar quiénes colocaron solterito, el soltero feliz, el súper soltero, desgraciadamente soltero, y a organizar todos esos datos que me van a quitar un poco de tiempo para luego poderlos tabular. Mientras que si usted valida, la persona tiene que seleccionar. Entonces, mire que si yo tratara de colocar solterito, él no me va a dejar. Mire, eso es una validación de datos. Entonces, vamos a mirar cómo se trabaja la validación de datos. Para eso, la guía nos dice que descarguemos el archivo validación de datos. Vamos a hacer las dos primeras columnitas y la próxima semana terminamos. Es validación de datos. Voy a abrir el archivo. Porque la validación tiene muchas más cosas. Entonces, mire la columna B. Solo permite el ingreso de números enteros entre 10 y 100. ¿Qué significa? Que yo nomás quiero que en esto de aquí para abajo solamente entre estos datos y números enteros. O sea que si alguien me coloca 5, no lo deje. Si me coloca 200, pues menos. Si me coloca 80, claro que sí. Si me coloca 100, perfecto. Pero si me coloca 101, no, porque no está dentro del rango permitido. Para validar necesitamos la regla de oro que necesitábamos utilizar en formato condicional. ¿Y cuál es? Que selecciono donde voy a validar. Ojo con lo que les voy a decir. La validación de datos es muy óptima, es muy operativa, es muy funcional cuando todavía los datos no se han diligenciado. En el último ejemplo que vamos a ver, ustedes van a ver que ya los datos los diligenciaron. Después de que ya estén digitados, baila. Usted lo que puede hacer es rodearlos con un círculo para ver cuáles son los no válidos. Pero ya después de que eso esté digitado, ya no tiene sentido. A veces las personas dicen, no, eso de validación de datos es muy malo.
Mire que yo tenía los datos, validé y de igual forma permitió, es que ya los datos estaban digitados. Ya Excel no se los va a cambiar a través de la herramienta. La idea es que antes de que digiten, usted valide. Porque después de que esté validado, vuelvo y le repito, ya no tiene sentido la herramienta. Entonces, selecciono datos, cinta datos, grupo de herramientas, herramientas de datos. Y busco, miren, validación. Ojo, a mí me están apareciendo con el nombre, pero a usted puede que le aparezca solamente el icono. Entonces usted busca el grupo de herramientas de datos y a veces solamente aparece el iconito. El iconito ese es el del chulito verde y el circulito rojo. Y le dan un clic ahí. Entonces va a aparecer esta ventanita. Vamos a validar datos. Entonces, regla de oro, primero selecciono lo que voy a validar, el rango, la celda, las columnas que voy a validar. Voy a la cinta datos, busco el grupo de herramientas de datos y busco esta herramienta validación de datos. Si no le aparece con el nombre, buscan el icono. Le doy clic. Él aparece con 3 pestañas. Solamente por hoy vamos a hacer nomás la columna B. Vamos a la pestaña de configuración. En la otra vamos a aprender a manejarlo todo y era lo chévere que es. Configuración. Entonces mire que ahí está permitiendo cualquier valor y no. Me dijeron que números enteros entre 10 y 100. ¿Cuál de las opciones me sirve ahí? Número entero. Correcto, número entero. Y me activa ahí mismo estas opciones. Y de una, pues la primera es entre. Esa es la que me sirve, ¿cierto? Pero mire todas las opciones que tiene. Entre. Mínimo 10 y máximo 100. Entonces ya configuré. Le estoy diciendo que voy a permitir números enteros entre 10 y 100. ¿Qué es omitir blancos? Que si la persona no quiere digitar, deje la celda blanca. Eso es omitir blancos. Aceptar y probemos. 10, 100, 99, 85, 1. Y mire lo que apareció. Entonces, cuando no sabemos de validaciones y nos aparece esto, ya me ha sucedido y créanme que muchas veces las personas se asustan y dicen, se me dañó Excel, un virus. Y mentiras que esto no es ni un virus, ni que se le haya dañado su Excel. Lo que pasa es que esa celda que usted está intentando digitarle un dato está validada. Y como la validaron con la opción de alto, de tener, mire lo que le dice, este valor no coincide, este valor, o sea, el 1, no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Lo que pasa es que ese mensaje es muy enredador. Técnicamente no lo entiende nadie. Entonces, por eso es que uno se enreda y piensa que es un error de Excel o un virus y mentiras que es una validación. Si yo le doy reintentar, mire que él se queda ahí, pero si yo vuelvo y le doy enter, él no me deja seguir hasta que yo cumpla con la condición. Si cancelo, me borra el número. Pero si yo vengo y coloco un número correcto, ahí me deja seguir. Omitir blanco, me dejó seguir. Omitir blanco. Pero si yo vengo y coloco un número que no me va a dejar. Eso es validación de datos. ¿Cómo la ven? Chévere. Bien, John profe, ¿cómo le hizo para que le salieran las flechitas con las opciones? Yo creí que iba a salir la flechita. Listo, Daniel, ya voy, tranquilo. Listo, ya le vuelvo a repetir. John Edison, bien pueda. Instructor, una pregunta, y si por ejemplo yo me equivoqué en los datos que le ingresé ahí Muy yo bien. no observé la parte de editar o algo así. Muy bien, ahí voy también a solucionarle a Daniel. Entonces, ¿qué sucede? Digamos que yo tengo ahí, entonces vuelvo y selecciono porque necesito modificar o cambiar o para volver a configurar. Entonces vuelvo a datos y claro, usted dijo, venga, yo dentro de las opciones que vi no aparecía ninguna como en formato condicional para editar, cambiar. Entonces voy otra vez a validación y mire que vuelve y me abre la pestañita. Entonces yo ya miro si tengo que cambiar lo que voy a permitir y el tipo de datos, Daniel. Entonces aquí en datos yo le diría entre y aquí volvería a cambiar los datos. Ah, no, es entre 1 y 10. Ah, ya lo cambié.
Eso sería el proceso. No hay una herramienta aparte de edición, es la misma herramienta la que cargo y la que le hago la modificación de los criterios que voy a permitir en la validación. Si es claro, a Daniel y el Sí, compañero señor. John. Sí, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? ¿Cómo les fue con las herramientas de hoy? Bien, bien, profe. Perfecto. Muy bien. Listo, Leonardo, qué bien. Listo, eso sería todo por hoy. No se les olvide, por favor, la asistencia. Les agradezco mucho la participación, que se hayan conectado. Wilson, ya se la voy a compartir. Les deseo feliz noche y nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana en ese mismo canalcito y a la misma hora. Les deseo feliz noche. Si alguien tiene alguna duda, con mucho gusto. Voy a detener la grabación. Feliz noche para los demás. Muchas gracias ahí por los saludos y las